hablar sobre una palabra que sé que va a marcar tu vida, un antes y un después. Y es sobre la importancia de la guianza del Espíritu Santo. Diga conmigo, la importancia de la guianza del Espíritu Santo. El éxito en la vida cristiana está marcado por la guianza del Espíritu Santo. Voy a repetir esto. El éxito en nuestra vida como cristianos está marcada por la guianza del Espíritu Santo. Quiero que vayamos a Juan capítulo 15 y verso 5. Jesús hace una afirmación tremenda y dice: yo soy la vid. La vid es la mata de la uva. Y vosotros los pámpanos, o sea, Él es el tronco de esa mata y nosotros las ramitas que salimos de esa mata. Dice: el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Diga conmigo, el que permanece en Jesús y Jesús en Él, este lleva mucho. Y esta parte, ponga atención, dice: porque separados de mí, diga conmigo, separados de mí, nada podéis hacer. Repite eso. Diga, separados de Jesús, diga, nada puedo hacer. Una vez más, diga, separados de Dios, diga, nada puedo hacer. Este fue uno de los primeros pasajes que yo me aprendí en las Escrituras cuando comencé a leer la Biblia, de muchacho que estaba soltero todavía, y me conseguí con este pasaje. Me impactó profundamente. Jesús, sentí que Dios me estaba hablando directamente y me decía: separado de mí, nada puedes hacer. Hay muchas cosas que nosotros tratamos de lograr en nuestras fuerzas, pero sin la gracia, sin la bendición de Dios, se hacen tan difíciles, se hacen cuesta arriba. Qué difícil es para nosotros como cristianos luchar por algo sin el respaldo de Dios. Hay un dicho que dice: eso es como arar en el mar. Cuando usted ara la tierra, queda un surco allí, ¿verdad?, preparado para colocar la semilla y sembrar. Pero ¿será que nosotros podemos hacerle una marca al mar? Haga la prueba para que vea. Usted pasa la mano y inmediatamente el agua regresa a su lugar. Así lo haga una y otra y otra y otra, nunca va a producir que quede esa marca en el mar, porque es algo imposible de hacer. Uno se agota muchas veces, se perturba, porque no logra, no conquista hacer algo y siente que está como arando en el mar. Pero cuando Dios está en el asunto, diga, cuando Dios está en el asunto, es diferente. Hay luchas, sí, hay batallas, sí, hay situaciones difíciles, sí, pero siempre vemos el respaldo de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Siempre vas a ver la victoria de Dios al final, después de cada batalla, de cada lucha. Cuando estamos en la voluntad de Dios, cuando estamos bajo la guianza del Espíritu Santo, por difícil que parezca la prueba, vamos a ver el respaldo de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? Si hoy estás cansado, si hoy viniste agotado, Dios te trajo para renovarte la fuerza. Diga conmigo, eso es conmigo. Aleluya, levanta las manos. Si te has cansado, si te has agotado, si has sentido que has arado como en el mar, Dios te dice: escucha la guianza del Espíritu Santo y comenzarás a ver el respaldo de Dios en tu vida. Amén. Romanos capítulo 8, verso 14. Dice: porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Los hijos de Dios. O sea, los hijos de Dios tienen un privilegio. Diga conmigo, nosotros como hijos de Dios tenemos muchos privilegios, pero uno de esos privilegios es ser, ¿qué? Guiados por Dios. ¿Cuántos son hijos aquí? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos saben que Dios es su Padre, que Dios les ama? Si usted es hijo, usted tiene derecho. Como hijo tiene derecho. Diga conmigo, derecho. Y uno de esos derechos es ser guiado por el Espíritu de Dios. Diga, yo tengo derecho
a que mi papá me indique el camino. Ese es un privilegio. Ahora, no es solo un derecho, también es una obligación. Diga conmigo, también es una obligación. Si dejo que mi papá me guíe, diga, mi éxito está garantizado. Ahora, es un verdadero privilegio tener a alguien en la vida que lo enseñe a uno, que lo guíe a uno, que le muestre el camino. Qué difícil es cuando nos toca forjarnos por una senda sin conocer qué hay más allá, sin ver los problemas, sin conocer las situaciones que vamos a enfrentar. Pero qué bueno, qué privilegio cuando alguien te dice, mira, cuidado, cuando vayas a aquel lugar no hagas esto porque ya a mí me pasó. Qué bueno cuando alguien le va abriendo camino a uno adelante, ¿verdad? Y le dice, vas a viajar a tal sitio. Bueno, cuando llegues allá, en aquel semáforo, cuidado, me pasó esto. Cuando llegues allá a aquel lugar, cuidado. Qué bueno cuando alguien nos va abriendo camino. Dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Ahora, todo hijo debe entender que su padre, diga conmigo, mi padre me va a guiar. Todo hijo debe saber que tiene un padre en los cielos. Puede que tu padre natural no esté contigo. Puede que tu padre natural haya muerto, haya partido, como es mi caso. Puede que tu padre físico no se haya criado contigo, pero siempre ha estado a tu lado el Padre de los padres. Amén, el Padre espiritual. Dios siempre ha estado contigo, aunque a veces has pensado que has estado solo, aunque a veces te has sentido abandonado por tus seres queridos o por la gente que has pensado que te va a ayudar y no te ha ayudado. Hay uno que nunca te ha abandonado. Denle un aplauso al Señor. Y se llama Jesús. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Entonces Dios dice en Juan 16:13. Jesús dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, diga, cuando venga el Espíritu de ¿qué? O sea, hay espíritus de mentira. Diga conmigo, hay espíritus de mentira, engañadores que salen por el mundo a decir cosas, a hablar cosas para engañar, aun si fuere posible, dice la Biblia, a los hijos de Dios. Pero también está, ¿cuál? El espíritu de ¿qué? De verdad. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que te va a mostrar los peligros, las cosas peligrosas, las cosas negativas y las cosas positivas. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad te guiará a toda verdad. Muchas veces esa vocecita que llamamos nosotros conciencia, ¿sabía usted que Dios nos habla a través de la conciencia? Es un órgano espiritual que todos nosotros tenemos. Y es a través de esa conciencia, si estamos llenos de Dios, entonces podemos escuchar la voz de Dios. La palabra dice que muchas veces se nos cauteriza la conciencia. ¿Sabe lo que es algo cauterizado? Algo que está quemado, fundido, que está sin vida, que está allí, que no le entra, no le pasa. Una persona tiene una herida, algunos médicos cauterizan con fuego, con calor, esa herida para que no le entre la infección. Ese era un método muy utilizado en la antigüedad, cauterizar las heridas. Y la Escritura habla de que el pecado, diga conmigo, el pecado cauteriza la conciencia. Muchas veces cuando practicamos una y otra vez constantemente el pecado, cuando nos salimos una y otra vez del plan de Dios, entonces nos cauteriza la conciencia. No podemos escuchar la voz de Dios, no podemos escuchar la guianza de Dios. Diga conmigo, toda desobediencia es pecado. No solamente las cosas muy notorias son pecado, diga, toda desobediencia es pecado. Y cuando desobedecemos constantemente al Señor, a su palabra, a nuestras autoridades,
poco a poco se nos va quemando, se nos va cauterizando esa conciencia y después nos resulta difícil escuchar la voz, la guianza del Espíritu de Dios. Diga conmigo, pero hoy, diga, mi conciencia es limpiada, diga, por el poder de la sangre de Cristo. Diga conmigo, de nada tengo mala conciencia. Diga, la sangre de Cristo limpia mi conciencia, diga, de obra muerta y de pecado. Esa guianza es aquella que nos dice, hijo, por allí no es. Cuidado, métete por aquí. No andes con aquel, anda con este. Cuidado. Como hijo tenemos que entender que necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. En un mundo lleno de maldad, hay un dicho que dice, caras vemos, pero no. Tenemos la tendencia muchas veces a creer todo lo que nos dice la gente. Con el tiempo nos damos dando cuenta de que, dice la Biblia, sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. La gente está llena, que no está llena de Dios, ¿de qué está llena? Si usted no está llena de la luz, ¿está llena de qué? De las tinieblas. Es fuerte decirlo, pero es así. Si una persona no tiene a Cristo en el corazón, no tiene la luz de Dios en el corazón, ¿qué tiene? Tiene las tinieblas. Y puede que sea una persona que tenga deseos de hacer lo bueno. Puede que tenga deseo e inclinación por hacer lo bueno, pero la tiniebla que hay en su vida no lo deja operar, no lo deja hacer lo correcto, hasta que viene Cristo, arranca esas tinieblas y lo hace una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Diga conmigo, la guianza del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos enseña, nos habla, nos guía, nos da un ejemplo de un hombre que fue guiado por el Espíritu Santo. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 13, verso 12. Hechos capítulo 13 y verso 12 dice. Dice, ministrando estos al Señor. Creo que ese no es el pasaje. Es este que dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Puede buscarlo ahí y lo corrige, por favor. ¿Dijo quién? El Espíritu Santo. Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Ministrando, adorando, orando estos al Señor. Y ayunando, ¿dijo quién? El Espíritu Santo. Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. El apóstol que más tuvo éxito en el ministerio, ¿quién fue? ¿El apóstol qué? Pablo. Pablo. Diga Pablo 2, perdón, es Hechos 13:2, 13:2, no 13:12. Corríjalo allí. El apóstol Pablo fue el apóstol que tuvo más éxito en el ministerio. Dice la Biblia que el Espíritu lo guiaba. Anda para acá, anda para allá, no te metas en Troas, cuidado con Filipo, anda a Macedonia, predica aquí, no prediques allá, y veía respaldo, veía la gloria de Dios, aunque muchas veces fue encarcelado. Pero una cosa es ser encarcelado, una cosa es pasar una prueba siendo guiado por Dios y otra cosa es pasar una prueba de espaldas a la voluntad de Dios. Alguien un día me enseñó y me dijo, una cosa es pasar el desierto haciendo la voluntad de Dios y otra cosa es pasar el desierto de espaldas a la voluntad de Dios. Cuando estamos pasando el desierto en la voluntad de Dios, tenemos una ruta y la ruta se llama la tierra prometida. Amén. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, pero tenía una ruta. Diga conmigo, una ruta. Tardaron tanto tiempo porque muchas veces se ponían de espaldas a Dios y comenzaban a dar vueltas en ese desierto. Pero cuando nosotros entendemos el plan de Dios, la guianza de Dios, entonces sabemos que aunque estemos pasando por un desierto, vamos rumbo a la tierra prometida. El Espíritu guiaba a Pablo, predica aquí, no prediques allá. Y su ministerio fue muy próspero, podemos leerlo en la Biblia, en el libro de Hechos. Fundó muchas iglesias. Dios lo usaba con grandes señales, milagros, respaldo. Donde quiera que llegaba,
Dios le abría puertas, abría iglesias, fundaba ministerios. Pero ¿cómo termina Pablo? Pablo termina preso. Sus últimos 14 años los pasa en una cárcel. A pesar de que los profetas le decían una y otra vez, no vayas a Jerusalén, él dijo, ligado yo en espíritu, voy a ir a Jerusalén. No vayas, le decía el profeta Ágabo, el portador de este cinturón, lo van a hacer preso, lo van a torturar. Y él sabía eso, pero se empeñó en algo y termina preso. Termina su ministerio ¿cómo? Por cartas. No terminó como tenía que terminar. Pablo tenía que terminar fundando más iglesias, recorriendo más la obra que había hecho, pero termina sus últimos 14 años, los pasa en una cárcel, escribiendo cartas sin poder ministrar a los hermanos, sin poder orar por ellos directamente, sin poder abrazarlos, sin poder reírse con ellos, disfrutar las iglesias que había fundado. No, él termina encarcelado, y cuando lo sacan de la cárcel es para ser ejecutado. Entonces, ¿cómo un hombre que empieza siendo guiado tremendamente por el Espíritu Santo puede terminar el propósito de Dios a media máquina, a medio camino? Lo termina haciendo, pero no del todo. Lo termina haciendo, pero no con la libertad que Dios quería que lo hiciera. ¿Cómo puede pasar? Hermano, muchas veces la soberbia, muchas veces no escuchar a nuestras autoridades, no escuchar la voz del Espíritu Santo, dejar de escuchar la voz del Espíritu Santo nos puede meter por caminos tenebrosos, por caminos peligrosos. Comenzó viendo el respaldo sobrenatural, fundando iglesias por toda Asia, pero termina el ministerio por cartas. Solo cuando tenemos la capacidad de humillarnos, escucha esto con atención, solo cuando tenemos la capacidad de humillarnos y tirar a un lado nuestros planes, podemos ver el respaldo de Dios. Yo voy a repetir esto. Solo cuando tenemos la capacidad de humillarnos, de decirle, Señor, separado de ti, nada puedo hacer. Las circunstancias pueden cambiar en un segundo. Lo que hoy puede ser una bendición, mañana puede ser un problema. Y lo que hoy puede ser un problema, mañana puede convertirse en una bendición. Por eso necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Pero para eso tenemos que tener la capacidad de ser corregidos. Un día lloré al Señor mucho. ¿Cuántas veces usted se ha equivocado haciendo la voluntad de Dios? Eso es como raro, ¿verdad? Pero un día yo oré por algo, oré muchísimo y pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pensaba. Sin embargo, me tropecé, me equivoqué y quedé como confundido. Y le dije, Señor, ¿pero por qué me equivoqué? Si yo oré, otras veces no había orado, otras veces había hecho las cosas contrarias a tu voluntad, pero esta vez oré. Esta vez me humillé. ¿Qué pasó allí? Y Dios me dijo, permití que te equivocases, porque si nunca te salieran las cosas mal, fueras inenseñable. Diga conmigo, inenseñable. Hay gente que por los éxitos en la vida, porque todo le sale bien, porque la vida le sonríe, se convierte en inenseñable. Y Dios tiene que ponerle un aguijón, como se lo puso a Pablo. Dice que Pablo era medio ciego, porque había visto tanta revelación, tanta gloria, tanto respaldo, que Dios tuvo que ponerle una enfermedad, una situación para que se acordara que dependía de él. Y con todo y eso, al final mete la pata y termina en la cárcel. Dile, Señor, ten misericordia de mí. Dile, enséñame, que yo sea enseñable. Diga, que mi espíritu sea enseñable, que mi espíritu escuche. A veces nos cuesta escuchar. Hay gente que se siente ahorita como Pablo, como preso de las circunstancias, preso por decisiones que tomó en el pasado lejos de la guianza del Espíritu Santo y no haya cómo regresar. No ve el camino de reversa. Muchas veces nos salimos del camino, nos perdemos, nos extraviamos del camino y después no lo conseguimos. ¿Cuántas personas se han perdido buscando una dirección y después no lo hallan, no lo consiguen? Otras veces por la misericordia del Señor podemos retomar el camino, retomar el plan de Dios.
Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, diga conmigo, mi éxito está garantizado. Este mundo, hermano, es un mundo de ocasiones y oportunidades. Diga conmigo, ocasiones y oportunidades. O sea, para todo en la vida hay un momento oportuno. Pero nosotros queremos muchas veces que sea en nuestro tiempo, en nuestro momento, a nuestra manera. A veces oramos por algo y Dios trae la respuesta y decimos, no, voy después. Voy la semana que viene. Estoy cansado. No quiero ir. Y estamos orando por eso y aparece, se abre la puerta. Viene la respuesta y decimos, no, mañana voy. Y cuando vamos mañana, hermano, la puerta se cerró. Y la tocamos y ya no está abierta. Porque este es un mundo de oportunidades y ocasiones. Recuerdo que mi padre me decía, hay trenes que pasan varias veces. Si usted no lo agarra a las 2, lo agarra a las 4. Y si no lo agarra a las 4, lo agarra a las 6. Pero hay trenes en la vida que pasan una sola vez. Y si no te montas, ya no vuelve a pasar. Entonces, cuando usted entiende que esto es un mundo de ocasiones y oportunidades, usted tiene y yo tengo que depender del Espíritu Santo para no perder la ocasión y la oportunidad que el Espíritu Santo está poniendo delante de ti. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántas veces hemos salido a una tienda y hemos visto una tremenda oferta? Y dice, wow, mira qué económicos están esos zapatos, wow. Y a veces tenemos el dinero y hemos estado orando por el zapato. Y decimos, wow, pero mire ese precio. No, vengo mañana. Vengo el lunes. Y nos vamos. Y cuando regresas mañana, se llevaron el zapato. Porque es un mundo de ocasiones y oportunidades. Hay oportunidades, hermano, que Dios está poniendo delante de ti y tienes que arrebatarlas por el Espíritu Santo. Si has estado orando por algo, tienes que ver, Señor, esta es mi bendición, yo voy a agarrarla, voy a conquistarla, yo voy a tomarla. Diga, en el tiempo de Dios. Pero si no estamos pegados, si no estamos conectados al trono, fácilmente nos podemos equivocar, salir del plan de Dios y terminar presos como Pablo. Marcos capítulo 1. Vamos a leer del 40 al 45. Esa es la historia de un leproso que se acercó a Jesús. Y se vino a él un leproso rogándole. E hincada la rodilla, se arrodilló delante de Jesús y le dijo, si quieres, Señor, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, le extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Diga conmigo, quiero, sé limpio. Y así el que hubo hablado, y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. ¿Cuándo pasó eso? Diga, al instante. Fue en el momento que Jesús le dio esa palabra. Entonces le encargó rigurosamente y se despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, le doy unas instrucciones, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero oído él, ¿qué hizo? Comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¡Qué tremendo! Un hombre que quizás por años había estado orando por su milagro, una enfermedad incurable, un problema imposible. La lepra es tipo de pecado, tipo de enfermedad, pero tipo de un problema imposible de resolver. Y este hombre estaba orando por ese problema imposible de resolver y de pronto se aparece delante de él nada más y nada menos que Jesús, el Hijo de Dios, el Creador de los cielos y de la tierra, el Todopoderoso. Y cuando él lo ve, el hombre entiende, esta es mi oportunidad, este es mi momento. Dice que se tiró de rodillas y le adoró y le dijo, Señor, si quieres, tú puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, quiero, y sé limpio. Dios le hace el milagro. Este hombre vio la oportunidad y la aprovechó. Este hombre tuvo un encuentro con Jesús y recibió su milagro. Y luego Dios le da, y Jesús le da una instrucción. Le dice, pero ahora mira, anda derechito para allá,
¿A dónde los sacerdotes? Presenta la ofrenda. Anda donde ellos y presentas allá la ofrenda y calladito. No le cuentes a nadie lo que pasó aquí. ¿Y qué hizo el leproso? Sanado. Ni fue para donde los sacerdotes, ni llevó la ofrenda y comenzó a contarle a todo el mundo lo que había pasado. Y dice que a causa de esta imprudencia de este hombre, Jesús ya no podía entrar en las aldeas a predicar. Le impedían, comenzó persecución a causa de que este hombre no siguió ¿qué? Las instrucciones que Dios le dio. Jesús apenas había comenzado en él la obra. Lo primero que le había dado era la sanidad física, pero venían muchas cosas más. Pero él tenía que seguir las instrucciones que Jesús le había dado. Jesús le dijo, anda, preséntate allá, da una ofrenda y calladito. Dile que está a tu lado y calladito. A veces Dios nos manda a callar y le contamos a todos la bendición que Dios nos dio. Se levantan espíritus de celo, espíritus de envidia y rompen, se detiene la bendición que Dios te ha dado porque Dios no te mandó a ti. Dile que está a tu lado, ¿te mandó a contarlo? Cuéntalo. ¿No te mandó a contarlo? Entonces no lo cuentes. ¿Alguien me está escuchando? Este hombre contó, este hombre no siguió las instrucciones. Hay gente que recibe una bendición, pero no sigue las instrucciones para servir a Dios. Si usted ha recibido un milagro, si usted ha recibido otra oportunidad para vivir, si ha sido sanado de una enfermedad, eso tiene un propósito. Hay un propósito y tienes que mantenerte siguiendo las instrucciones del Espíritu Santo, ese regalo, esa bendición, eso que Dios te dio, esa bendición natural, esa bendición física, esa bendición material que Dios te dio, tiene un propósito, pero necesitas continuar escuchando las instrucciones para poder seguir en el camino y llegar a la bendición que Dios quiere darte para ti. O sea, el Espíritu Santo nos lleva siempre paso a paso. Diga conmigo, paso a paso. Debes preguntarte qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Todos los días hacemos planes. Hacemos planes con nuestros hijos, planes con nuestra familia, planes con los amigos, planes en el trabajo. Pero pocas veces nos detenemos a decir, Espíritu Santo, pero ¿cuál es el plan tuyo? ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo? ¿A dónde tú me quieres llevar? ¿Qué tú quieres hacer conmigo? ¿Dónde quieres que vaya? ¿Dónde quieres que coma? ¿Qué quieres que haga? Poner a Dios en todas las cosas se nos olvida. Hacemos nuestros planes, caminamos y después oramos para que Dios bendiga nuestros planes. Señor, bendice esto que estoy haciendo aquí, que no sé ni qué lo que estoy haciendo, pero bendícelo. En lugar de decirle, Espíritu Santo, pero tú quieres que yo vaya a ese lugar, tú quieres que yo visite a esa persona hoy, o tú quieres que yo me vaya para la iglesia con mi familia, o tú quieres que yo me quede orando, leyendo la Biblia hoy en la mañana. ¿Qué tú quieres que yo haga, Espíritu Santo? ¿Qué tú quieres que yo haga hoy? Pocas veces hacemos eso. Pocas veces buscamos la guianza del Espíritu Santo y por eso nos tropezamos. Jesús le dijo a este hombre, si quieres, este hombre le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dice, quiero, sé limpio. Ahora, ¿cómo es que Jesús le dice quiero y el hombre al instante fue limpio? Y usted dirá, bueno, porque era Jesús. Sí, pero dice la Biblia que Jesús se hizo hombre y que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús necesitó, al igual que usted y yo en esta tierra, la guianza de su Padre. No dice la Biblia que Él se hizo hombre y que fue tentado y tenía todas las limitaciones. Lo dice, pero dice que fue guiado en todo, pero sin pecado. Juan 12, 49 y 50. Juan 12, 49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. Jesús cuando hablaba, cuando predicaba, aun cuando oraba por un enfermo,
no lo hacía por su propia cuenta, no lo hacía por lo que sentía o no sentía, por sus emociones o por cómo estaba su ánimo en ese día. Dice, lo que hablo, no lo hablo por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me envió, lo que el Padre me ha dicho, eso es lo que voy a hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El respaldo de Dios era tan tremendo, el respaldo de Jesús era tan tremendo porque Él hablaba, Él hacía, Él decía, era lo que el Padre le hablaba, lo que el Padre le decía. Mateo 21, 22 dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo. Yo pensaba que eso era un cheque en blanco, que yo lo que necesitaba era una super fe. Y yo leía y decía, todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Y oraba por algunas cosas y las recibía, y oraba por otras y no las recibía. Decía, pero ¿qué pasa, Señor? Si yo estoy orando con fe, si yo estoy pidiendo creyendo, como dice tu palabra, y porque hay cosas que recibo rápido, automáticamente, como la sanidad de aquel leproso, y otras que no, y pasa, y ¿qué pasa, Dios mío? Entonces me conseguí otro pasaje en la Escritura que me hizo comprender. Diga conmigo, comprender. La Biblia es un todo y usted tiene que leerla como un todo. La palabra de Dios, usted no puede agarrar un solo versículo y de ahí hacer una doctrina para su vida. Usted tiene que leer la Escritura. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, y útil para redarguir, instruir en justicia. O sea, necesitamos conocer la palabra. Y otro día no entendí esta palabra y me consigo otra en primera de Juan 5:14. El apóstol Juan aclara este versículo. Y esta es la confianza. Diga conmigo, yo confío en Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios. Que si pedimos alguna cosa, ¿qué dice allí? Conforme Él. Entonces pude entender por qué cosas que yo oraba inmediatamente el Señor me las entregaba. Era como pasar el switch de la luz. Y otras cosas yo oraba y no veía respuesta. Dice, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Será que no es por allí? ¿Será que estoy equivocado? Ahora entendí. Ahora, hay cosas que se demoran y son la voluntad de Dios, solo que el enemigo hace resistencia. Por eso tenemos que llevar la guianza del Espíritu Santo. Si usted está orando por algo y sabe que es Dios, aunque no lo haya recibido, siga orando, siga batallando, porque usted tiene un rema, usted tiene una palabra, usted tiene una promesa y sabe que Dios le prometió eso. Usted tiene que seguir hasta el final. Pero hay momentos en que nos empeñamos nosotros, en que queremos que Dios se ajuste a nuestros planes, hasta nuestras decisiones. Hay gente que dice, Señor, me quiero casar, pero con fulano de tal. Y no le dice, Señor, dame un esposo conforme a tu voluntad. Eso es diferente, esa oración, ¿verdad? Señor, si es ese, mejor, porque es el que me gusta. Pero si no es, arráncamelo del corazón y entrégame uno conforme a tu corazón. Dale un aplauso al Señor. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, no será hecha. Todo lo que pidieres conforme a tu voluntad. Pero ¿cuántas veces uno puede orar por cosas que Dios no te está mandando orar? Voy a repetir esto. ¿Cuántas veces oramos por cosas que Dios no nos está mandando orar? Nos metemos en problemas porque no oramos, no consultamos a Dios. Aún en un viaje, en una salida, en una vacación, en un lugar. Yo recuerdo que hace años, cuando comenzó el apóstol a venir a visitarnos de Puerto La Cruz, siempre que salíamos del servicio, tratábamos de llevarlo a comer a un sitio para honrarlo, a un restaurante, a algún lugar. Mire, hermano, y teníamos por costumbre preguntarle al Espíritu Santo, pero ¿dónde quieres que vaya a comer hoy? Hay polleras, pero hay varias polleras. ¿A qué pollera tú quieres que yo vaya? Hay restaurantes italianos, pero hay varios. ¿Dónde quieres tú? ¿Tú quieres que yo coma pollo? ¿Qué quieres tú? Recuerdo que orábamos hasta por eso. Y cuando llegábamos al lugar, mire, hermano, era como que Dios nos estaba esperando. Nos atendían con un cariño, nos atendían bien, la comida estaba buena, los precios estaban buenos, todo salía bien. Hermano, y cuando no orábamos, nos conseguíamos un demonio en la puerta. El mesonero endemoniado, el portero endemoniado, la comida piche.
Decir, oye Dios mío, perdónanos porque no oramos. Dios quería enseñarnos hasta para algo tan sencillo como ir a comer. Y Señor, pero ¿dónde tú quieres que yo vaya? Si usted hace eso, quizás Dios te libra de un peligro. A un lugar a lo mejor van a llegar a robar, a atracar, a llevarse los carros. Y tú dices, Espíritu Santo, pero es para allá que tú quieres. No, mijo, coja para allá, coja para el otro lado. Y usted no sabe por qué, pero yo quiero ir para allá, es que a mí me gusta es comer ahí. Señor, pero yo tengo el dinero para comer y voy ahí. No, te dije que no. Ah, caramba. Está bien, Señor, voy a cocinar la casa entonces otra vez. Y después dice, oye, mira, si hubiese estado allí, mira el chaparrón, mira lo que pasó ahí. En el mismo momento que yo iba a ir. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? La guianza del Espíritu Santo. Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Mire la promesa. Nadie te podrá hacer frente, enfrentarte, hacerte daño en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Hay una promesa que Dios le hizo a Josué. Una promesa que te hace a ti, que te hace a mí. Si nos levantamos y oímos la voz del Espíritu Santo, estas promesas son para nosotros. A veces decimos cosas que Dios nos está diciendo. ¿Cuántas veces decimos cosas en nuestras emociones? Aún le predicamos, le profetizamos a una persona en nuestras emociones. Porque somos seres emocionales también. Somos seres espirituales, pero estamos dentro de un cuerpo natural. Tenemos la lucha entre el espíritu y las cosas de la carne. Y a veces nos emocionamos y decimos sí, sí, sí. Porque queremos ver la sonrisa, la alegría en la cara de la persona. Pero luego oramos y Dios nos dice, no, no, no. Yo no te mandé a decir eso. Dile que está a tu lado, yo no te mandé a decir eso. Aquel leproso fue sanado, pero Dios le dijo, shh. ¿Qué le dijo Dios al leproso? Shh. ¿Y qué fue eso? Le contó a todo el mundo, echó a perder la cosa, no fue para los sacerdotes, no dio la ofrenda. Mire, y desapareció. El que deja de escuchar las instrucciones de Dios desaparece del plan de Dios. Nunca más el hombre ese leproso en la Biblia. No se sabe qué pasó con él. Si se enfermó otra vez de lepra, si vivió, si se murió, si predicó, si no, se desapareció. ¿Por qué se desaparece este hombre? Un hombre que estaba destinado a quizás ser uno de los 12 apóstoles de Jesús. Tremendo milagro había recibido. Nada más y nada menos una enfermedad incurable, pero no siguió las instrucciones y desaparece del mapa, desaparece de la historia. Dile que está a tu lado, sigue las instrucciones. Juan 14:26. Habla del Espíritu Santo. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Diga conmigo, el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, el Espíritu Santo te va a enseñar. Pero, ¿quién puede ser enseñada? Sino aquel que quiere ser enseñado. Alguien, el apóstol una vez me enseñó y me dijo, tú puedes ayudar al que quiere ser ayudado. Una persona que no quiere ser ayudado, usted trata de ayudarlo de una forma y de otra forma y mire, le sale peor la cosa. Usted trata de meterle la mano, trata de ayudarlo por un lado, pero él no quiere ser ayudado, hermano, hasta que la persona no abre los ojos y dice, necesito ser ayudado, entonces ahí es que uno puede venir y ayudarlo. Del resto no se puede ayudar. No se puede enseñar al que no quiere ser enseñado. No se puede ayudar al que no quiere ser ayudado. Al que piensa que sabe más que todo el mundo, hay que esperar que Dios trate con él para que entienda que hay uno que sabe, uno solo que sabe, uno solo que mira las cosas más allá y se llama el Espíritu Santo. Dale un aplauso al Señor. Mire cómo escribe Pablo acá en Romanos capítulo 8:26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Él sabe que somos débiles. Él sabe que somos seres carnales, emocionales, que a veces tomamos decisiones en las emociones y después nos llevamos el tortazo. Él sabe que necesitamos un contrapeso.
un freno. A veces las esposas de nosotros son ese contrapeso, son ese freno, esa voz de la conciencia. A veces Dios te habla a través de la esposa, a veces Dios te habla a través del papá, de la mamá, del pastor, de la palabra. Te habla directamente el Espíritu Santo. Pero aquí Pablo dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. A veces no sabemos ni cómo orar por una situación. Y creemos que estamos orando de una manera correcta, pero dice el Espíritu nos ayuda. El Espíritu Santo es el que te puede ayudar a orar correctamente, a orar la perfecta voluntad de Dios. Y cuando logramos alinear la voluntad de Dios con la voluntad de nosotros, entonces oramos y el milagro ocurre al instante, como pasó con aquel hombre. Se encontró con Jesús y le dijo, Señor, si tú quieres, sáname. Y Jesús le dijo, quiero, sé limpio. Se alineó la voluntad de Dios. Y el milagro ocurrió en el instante. Pero en el momento en que nos salimos, en que permitimos que las debilidades nos saquen del plan de Dios, entonces comienzan los tropiezos, porque actuamos nosotros. Deja que Dios decida tu camino. Deja que Dios marque la vereda por donde debes andar. ¿Tienes planes de vender el carro? Ok, pero pregúntale al Espíritu Santo, pero ¿lo vendo ahorita o la semana que viene? O tú quieres que lo venda o tú quieres que lo arregle y me quede con él. ¿Qué es lo que tú quieres hacer, Espíritu? Yo quiero esto, pero ¿qué es lo que tú quieres conmigo? Uno a veces se desespera por las circunstancias, por las situaciones y toma decisiones y después se pone la mano en la cabeza y dice, ¿por qué hice aquello? ¿A mí nada más me ha pasado o a ti también? Nadie. Oye, Dios mío, pura gente espiritual aquí. Aquí el Espíritu Santo, diga, el Espíritu Santo vive conmigo. Muchas veces cuando actuamos en nuestra propia voluntad, obstaculizamos el plan de Dios en nosotros. Lo detenemos. El Señor como que nos dijera, déjate ayudar. Yo te quiero ayudar, pero déjate ayudar. Todo en la vida tiene un momento y un instante. No es cuando tú quieres, no es cuando yo quiero, es cuando el Espíritu Santo dice. Si no tienes una decisión si no tienes la claridad en una decisión que vas a tomar, pues no la tomes todavía. A veces nos desesperamos y decimos, tengo que hacer algo. Pero Dios no te ha dado espera la instrucción. Porque es mejor caminar en la instrucción. Y vas a ver el respaldo de Dios. Has orado por eso, has preguntado por eso, has buscado discernimiento. Le has preguntado al Espíritu Santo, te has humillado. ¿Qué le has dicho, Señor? Sea como tú quieres y no como yo quiero. Escuche, la mayoría de los dolores y los sufrimientos, escuche esto con atención, la mayoría de los dolores y sufrimientos que pasamos en esta vida, no los buscamos nosotros mismos. La mayoría de los dolores, de los sufrimientos, de los problemas que pasamos, lo que pasa es que siempre buscamos un culpable. Comenzamos, eso fue porque mi mamá no me dijo. Fue porque mi esposa hizo esto. Fue porque el jefe hizo aquello. Fue porque mi amiga... Pero tú le preguntaste al Espíritu Santo. O arrancaste y te fuiste. O hiciste lo que... La mayoría, diga conmigo, la mayoría de los problemas que pasamos, los dolores, los sufrimientos, no los buscamos nosotros mismos porque no buscamos la guianza del Espíritu Santo. Caminamos en nuestros razonamientos y no en lo que Dios está diciendo. A veces la soberbia no nos deja obedecer al Espíritu Santo. Puede que tu preparación sea más grande que la mía. Puede que tu preparación, tu inteligencia, tu capacidad sea más grande que la de tu papá, que la de tu mamá, que la de tu pastor, que la de tu líder. Pero ten humildad y escucha la palabra del Señor. Ese fue uno de los grandes problemas que se enfrentaron los fariseos, los religiosos de esa época. Que ven a un hombre que era carpintero, que venía de un pueblo de Galilea, de las afueras, no era de la capital, no era de Jerusalén, no era de la aristocracia, no vestía ropas muy elegantes, ni usaba un lenguaje muy rebuscado. Y se estrellaron, se equivocaron. ¿Con quién? Con el propio Jesús. Estaban viendo un hombre sencillo, un hombre que era carpintero. Dios había decidido ponerlo en ese lugar. Él pudo haber escogido que Jesús naciera en el palacio, fuera el hijo del César, fuera el gobernador de Judea, pero no. Dice que Él escogió, se humilló hasta lo sumo por nosotros para exaltar a su pueblo.
¿Cuántas veces no nos equivocamos con las personas? Hace unos años atrás me tocó ir a una conferencia en los Estados Unidos. Y aquel lugar estaba lleno de personas. Y primero salió a dar la conferencia un pastor, un predicador que tenía una iglesia gigante y salió muy bien vestido y hablaba muy bien. Y aquel hombre tenía un dominio de la escena tremendo y predicó tremendo una palabra, un hombre tremendo con un respaldo de Dios. Y venían por turno, por conferencia, y de pronto aparece un hombrecito con camisa manga corta, no tenía corbata, no tenía flu, como fuera de lugar. Y de pronto se pone a hablar y el hombre hablaba hasta medio extraño, medio raro, como que no coordinaba bien lo que decía, a veces era un poquito difícil entenderlo. Y yo comencé a enojarme. Y dije, oye, pero ¿por qué pusieron a ese tipo allí? ¿Por qué pusieron a ese hombre a hablar? No está ni vestido correctamente. Yo lo estaba juzgando por lo que estaba viendo. No habla bien, no sabe expresarse. Póngame al otro otra vez. Yo estaba peleando conmigo mismo, peleando con mi ignorancia. Diga conmigo, un monumento, pero a la ignorancia. Diga, a la ignorancia. Yo peleando con aquella, solo ahí en la silla. Y al rato sale el anfitrión de la conferencia y dice, este hombre que está aquí es una honra que nos visite. Es una honra que haya parado de su tiempo. Este es el hombre que tiene la iglesia más grande de Colombia. Casi 1 millón de miembros tiene ahorita en la iglesia de Colombia. Y que de ellos así, Dios mío, cállate Itamar, cállate ignorante. Necesitaba, diga, una dosis de humildad. Necesitaba aprender y escuchar de ese hombre. Y los argumentos, los razonamientos míos no me dejaban ver, no me dejaban aprender de él, porque yo quería ver la otra imagen. ¿Alguien está escuchando lo que estoy diciendo? A veces no sé, ay Dios, alguien me está oyendo, alguien está aquí. Si está aquí, dale un aplauso al Señor. Dios quiere enseñarnos de diferentes maneras. Y a veces nos estrellamos porque queremos que nos enseñe como nosotros queremos. Queremos que nos hable como nosotros queremos que nos hable. Queremos ir al lugar que queremos ir nosotros. Queremos hacer el plan que tenemos nosotros. Salmo 138. Mire lo que dice el verso 6. Salmo 138, 6. Dice, porque Jehová es excelso. Diga, excelso. Diga, Él está por encima. Él es grande, Él es todopoderoso, Él es el santo, Él es el mayor, Él es excelso. Dice, ¿y atiende a quién? Al humilde. Dice, mas al altivo mira de lejos. A veces confundimos humildad con escasez, con pobreza. No tiene nada que ver. Hay personas muy ricas y son muy humildes. Y hay personas muy pobres y son muy soberbias. No se dejan ayudar por nadie. No se dejan enseñar por nadie. Como hay personas pobres muy humildes y hay personas ricas muy soberbias. O sea que no tiene que ver una cosa con la otra. Jesús está hablando de una condición de corazón. Dice, Señor, yo quiero que tú me enseñes como tú quieras, por donde tú quieras. Y si estoy pelado, házmelo saber. Porque a veces creemos que no la sabemos todas. Y nos llevamos grandes tropiezos, grandes sufrimientos, grandes dolores que el Señor quería evitarnos. Pero nos habló quizás a través de una persona, que la persona era de una preparación menor que la tuya, de una sabiduría quizás menor que la tuya. Quizás no conocía tanta Biblia como conoces tú. Quizás tenía menos tiempo viniendo a la iglesia, pero te habló por allí y no quisiste escuchar. Déjame decirte algo, Dios habla hasta por un burro. La Biblia cuenta la historia de un hombre llamado Balaán, profeta de Dios, que le ofrecieron una platica por hacer un trabajo y el hombre dijo, allá voy. Y un burro, diga conmigo, un burro le habló. Entonces, si un burro le habló a este hombre y este hombre no escuchó al burro, él quería que se le apareciera Jesucristo mismo y le diera la instrucción. Hermano, si Dios te quiere hablar por un burro, dile amén. Rebuzna con ese burro también y dale gracias al Señor. Señor, gracias, Señor.
rebuzno con el burro. Hay unas tácticas quebrantadoras del enemigo, quebrantadoras de Satanás, tácticas que él utiliza, y yo quiero hablar de una de ellas, Marcos 4:18. Una de las tácticas quebrantadoras que usa el enemigo para que no sigamos la guianza del Espíritu Santo está en Marcos 4:18. Dice: y estos fueron los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hace. Gente que vino a la iglesia, le pidió a Dios que lo bendijera, y Dios lo bendijo, lo prosperó, lo levantó, pero después esa misma prosperidad, esa misma bendición, entonces se apartó de Dios, se ahogó, se afanó, quiere más, quiere más, quiere más, quiere más, y se olvidó de preguntarle: Espíritu Santo, ¿pero qué tú quieres en mi vida? ¿Qué tú quieres en mi vida? Los afanes de este siglo arrancan la semilla. Arrancan la semilla. Quizás sabes que tienes que orar, pero desde la mañana te paras y haces tantas cosas. Estás tan ocupada, tan ocupado. Arrancas para el mercado, corres para acá, corres para allá, llevas, traes. Los afanes de este mundo arrancan la semilla. Diga conmigo: los afanes. Un día Jesús le dijo a una mujer llamada Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. El afán trae turbación. Cuando nos afanamos por algo, repósate. Diga conmigo: repósate. Dile: relájate. A veces nos empeñamos en cosas que no son la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces he orado por cosas que no son la voluntad de Dios? Finalmente me he estrellado. Y después dice: Señor, perdóname. Y cuántas cosas he orado en la voluntad de Dios y Dios me ha respondido al instante.